Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas con Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, lista para hablar un poco de historia. Bueno, vamos a seguir hablando de los judíos en el Imperio Zarista. Hemos hablado mucho ya de la zona de residencia, pero seguiremos hablando, porque en esta zona de residencia es como el laboratorio del judaísmo que se gestó en la Edad Moderna. Vamos a hablar enseguida con Alicia de esta entrega, que ya es la sexta de este capítulo, pero antes déjenme que recuerden que todas estas historias y muchas más están en la página www.milimcultural.com.ar, y si quieren pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico y por supuesto de forma gratuita un boletín, un newsletter como le dicen, sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Dicho todo lo cual, pues seguimos residiendo en esta misma zona, en el Pale of Residence, así lo llamaban, Pale of Settlement, creo que se llama en inglés, ¿no? Sí, Pale of Settlement. Me da cosa decir zona de residencia, pero listo, yo soy una hablante convencida del castellano, como le digo a mi nieta, que me dice español, ella vive en Nueva York, bueno, pero para mí, lamento, sigue siendo castellano. Y sí, es la zona de residencia donde los judíos estaban obligados a vivir por decisión por empezar de la emperatriz, de la zarina Catalina, y después por todos los zares. Por eso habitualmente los judíos que han vivido ahí, sobre todo los de la zona de Ucrania, suponen que eran rusos. No eran rusos porque los rusos no les daban su nacionalidad. Entonces eso forma parte del error habitual que existe a considerarse parte de la nación del Estado ruso. Y no fue así hasta que se crea, hasta que estalla la revolución bolchevique y aparece la Unión Soviética. Y ahí sí, los judíos recién, por primera vez en la historia, primero que habían sido trasladados ya en la época de la guerra, de la Primera Guerra, y después por primera vez en la historia van a hacerse visibles como judíos, como tales, ante el resto de la población rusa, especialmente del campesinado. La mayor parte, para cuando se produce la revolución bolchevique en Rusia, son campesinos. Así que bueno, entonces estos judíos de la zona de residencia van a tener sus propias características. Es una zona muy grande, va a abarcar lo que era una parte de la Gran Polonia, Lituania, va a abarcar también lo que después va a ser los judíos de Rumania, abarca, por supuesto, una gran parte del territorio, creo que casi todo el territorio ucraniano. Así que acá van a haber características según la región, vos lo sabés, de maneras de comer, de maneras de hablar el yiddish, pero todas van a responder a una unidad donde los judíos vamos a ser nosotros y los otros van a ser los otros. Y lo mismo para la población no judía que convive con ellos. Las medidas restrictivas para todos eran muy grandes, no solo para los judíos, pero para los judíos en especial. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que a partir de a fines ya, para cuando se crea la zona de residencia, la religión mayoritaria, la forma de observancia mayoritaria que va a existir en la zona de residencia va a ser el hasidismo. Hay distintos rebes, hay distintas maneras de observancia, pero el hasidismo, que es todo lo que desciende del Baal Shem Tov, va a ser dominante entre esta población judía. Esto por una parte. Y aparece el texto dice sectas, y verdaderamente, ciertamente han funcionado como sectas. Y aparece el Rebbe en Vitebsk, aparece el Rebbe de lo que va a ser
sí, la ascendencia de el Rebbe de el Chabad Lubavitcher. Aparece para fines del siglo XVIII, principios del XIX, y entonces esta va a ser una que se va a ir sucediendo a través de los distintos Rebbes y que culminó ahora con la muerte del último Rebbe ahí en Nueva York. Y entonces acá van a tener características, van a ser muy visibles a través de su manera de vestir. Se dice que visten de negro como una forma de respeto. También lo que va a haber es en esa vestimenta que van a usar una forma que es algo que se mantiene hasta nuestros días, que ellos determinan que van a ser, en ese momento todavía los judíos no es que no estaban visibles como tales, pero su forma de vestir que de ciertos modos se conserva en nuestros días, por lo menos una parte de ellos conserva hasta nuestros días, es ser ciudadano en la calle, ser judío en la calle y judío en la casa. Pero en este caso era también identificarse como Hasid. Pero también es cierto, creo que ya lo dijimos otra vez, que un texto que yo te mandé, Jorge, dice que los judíos de Prusia, que es la zona donde han tomado de Polonia Prusia y se ha apoderado de ella, va a estar ahí Mendelssohn, de quien ya hemos hablado, y va a tener lugar la Escalá. Va a nacer la Escalá, y la Escalá es la ilustración judía. Otra vez recordamos que Mendelssohn no tenía intenciones de renunciar a la observancia del judaísmo, ni siquiera a la religión y al conocimiento de la Biblia. Lo que él no quería y lo que no le gustaba era justamente lo que caracterizó a los judíos de la zona de residencia. El uso del Yiddish, todos hablaron en Yiddish. El Yiddish ese tuvo distintas formas, como todos sabemos. Hay distintas, estaba mirando un curso de Yiddish por televisión y estaba mirando que seguramente vos también lo sabrás, libro ellos dicen Buch. Cuando yo era chica se decía, en la escuela Yiddish a la que yo iba, se decía Bígele o Big. Así que son distintas maneras de hablar y expresarse en Yiddish, pero bueno, eso es algo que correspondió a toda esta zona de residencia. Y era algo justamente que para alguien como Mendelssohn, él lo veía el Yiddish como un idioma de los guetos, como un idioma, tampoco ni siquiera lo debe haber visto como un idioma, a pesar de que siempre le recuerdo a la gente que el Yiddish es un idioma, no es ningún dialecto. Por favor, recuérdenlo siempre, porque nunca falta alguien que me dice, bueno, es un dialecto de los judíos ashkenazim. No. El Yiddish es una lengua porque responde a todas las reglas que tiene que tener una de las tantas lenguas habladas en el mundo. Y entonces, para él esta era una forma de abaratar el judaísmo, de hacerlo una especie de idioma de los buhoneros, de la gente pobre, y además también había una calumnia en todo el mundo no judío, que los judíos aprovechaban el Yiddish para engañar a la gente o a los clientes a las que les vendían cosas. En realidad lo que no entendieron, tampoco les importaba mucho entenderlo, el Yiddish fue utilizado como una lengua franca y además tuvo toda una intención de protección y defensa. Y por supuesto, después el Yiddish va a ser una manera el Yiddish, como todo lo demás, es una manera de identificarse, de ser judío para estos judíos ashkenazim. Por eso también convengamos que para mucha gente, cuando se crea el Estado de Israel, el Yiddish debe haber sido la lengua que se hablaba ahí. Lo que pasa es que ellos no han tenido en cuenta, por eso el grado de identificación ha sido tan grande que no han tenido en cuenta que hay judíos que no han tenido nada que ver con el Yiddish. Estamos hablando de los judíos que han habitado en los países árabes o los judíos sefaradíes, que también tienen distintas formas de hablar lo que es la lengua. Estoy pensando, bueno, sí,
los judíos turcos es el judaísmo, para los judíos de Marruecos son otras las formas, pero bueno. Así que el yiddish va a ser uno de los rasgos característicos, el hasidismo es el otro, pero también luego, recuerdo, porque nosotros eso ya lo hemos visto, que el tema de la ilustración a la escala y la educación de forma secular, también se introduce también la educación para las chicas judías, es decir, porque antiguamente los únicos que iban al Heder o a la yeshiva eran los hombres, y ya para mediados del siglo XIX empieza a educarse a las mujeres también, en escuelas para ellas, y después aparece directamente en la zona de Vilna, pero en la misma Polonia, en lo que había sido Polonia también, escuelas para hombres y mujeres, para intentar que tuvieran conocimientos seculares. Entonces aprenden el polaco, aprenden las lenguas que se hablan, el ruso, pero además materias, matemáticas, todas materias o conocimientos necesarios para la gente que vive en esa región. Y eso fue también extremadamente importante. Así que o educación religiosa dentro de lo que era el hasidismo únicamente para los hombres, y la educación común para aquellos que no eran hasidim, pero que también eran ortodoxos, porque al Heder iban todos. Los ortodoxos también, no vamos a decir que los que no eran hasidim eran judíos seculares, porque así tampoco fue. Eso va a venir gradualmente y con el tiempo. Pero todos estaban unidos por la celebración del Shabbat, por distintas formas de las prácticas del judaísmo como religión, y una única identidad. Esto es a través de las ciudades. En un principio van a ser habitantes de los campos, van a estar en las aldeas, en los shtetls, pero bueno, después del fin de la guerra, cuando desaparezca toda esta región, estos judíos se van a empobrecer muchísimo. De todos modos, gran parte de ellos eran pobres, eran muy pobres. Ciertamente vivir en el campo, en las aldeas, favorecía de alguna manera la vida de ellos, porque siempre tenían una vaca, como tenía Tevi el lechero. No está de más recordar esa historia de la vida de Tevi, porque estaba leyendo un texto que dice que cuando nosotros vemos en la novela o el cuento de Tevi, que él se ve obligado a irse del lugar donde vivía, tiene que ver con el traslado de población que ordenó el imperio zarista. Entonces también había muchos judíos que se iban después para finales, para 1880, todos los que pueden se van de ahí, de la zona de residencia. Tenían que portar salvoconductos para trasladarse de una región a la otra, pero si uno mira, yo miro muchas veces los dibujos y las canciones, hay muchas cosas dedicadas a los shtetls y a esa forma de vida judía, los pintores, las canciones. Hubo todo una manera de vivir que dejó una impronta muy fuerte dentro de este judaísmo ashkenazí. Les dio características únicas, de las cuales todavía muchos de nosotros somos herederos y portadores. Hasta cuán lejos llegará esto no es lo que podemos saber. Y lo que estaban rodeados era por un profundo antisemitismo, más allá de que sí convivieron con otros campesinos, se intercambiaban los lugares donde ellos eran molineros, que hacían harina o hacían bebidas alcohólicas, o eran, no estoy hablando de los que desarrollaban tareas, eran prestamistas o banqueros. A esa gente les fue bien, pero lo que tenemos que tener en claro que ellos eran una minoría. La mayor parte de la gente de estos lugares
eran artesanos, y eran buenos artesanos, eran zapateros, eran curtidores de pieles, y también después van a estar los otros, los que van a vivir en las ciudades y con eso van a también tener características propias de los habitantes de las ciudades. Este tiempo, esta vida, va a tener un desarrollo que va a tener que ver después con la educación, cómo los van a obligar a los judíos a ir a escuelas, el zarismo, a escuelas rusas, digamos, donde tienen que ir a aprender conocimientos, adquirir y esto es por obligación, por lo que les impone el zarismo, y tenían que pagarse su propia escuela. Después con el curso del tiempo también, no me acuerdo exactamente cuándo, pero eso ya lo vamos a contar exactamente la fecha, lo que se va a imponer ahí es el cantonismo. Y el cantonismo es obligar a los judíos a prestar el servicio militar. Y el cantonismo va a ser una forma de apartar a los chicos judíos de sus familias para asimilarlos y obligarlos a dejar de ser judíos de alguna manera. La historia del cantonismo es bastante trágica para los judíos. El creador como siempre los nombres propios se me escapan, el que escribió el más importante de los anarquistas, contó que una vez estaba viajando por el territorio de ahí de la zona de residencia, y entonces se cruzó con un montón de chicos que los llevaban para el ejército, y lo que él dijo fue que le produjo una profunda angustia y tristeza, porque dijo, era visible que se iban a morir, no para ir a la guerra, estaban muertos de hambre y extremadamente maltratados. Así que esta es parte de toda una historia dolorosa que implicó a estos judíos. Y yo creo que todos tenemos conocidos, todo el mundo siempre cuenta como alguien se sacó una oreja, o alguien que se infligió algún a los hijos, o los hicieron escaparse directamente para que no entraran a formar parte del ejército ruso o del ejército imperial, o directamente hacerse algún tipo de infligirse de, qué sé yo, de sacarse una oreja, no sé, no sé, para que eso fuera un impedimento para ser aceptados dentro de las fuerzas armadas rusas. Y esto fue muy dramático para los judíos. Y a pesar de todo, porque una de las cosas que creo que no dije, fue que ellos tenían que estar 30 años haciendo este servicio militar, quedaron muchos de estos soldados que recordaban algo lejanamente de su condición judía y permanecieron aferrados al judaísmo. Así que esta es una historia, yo siempre me pregunto, cuando ciertamente, y vos de esto seguro sabés mucho más que yo, Jorge, la música klezmer es una música muy característica de los judíos de toda la región, y es una música también influida por la música gitana, por la música que se tocaba en toda esa región. Pero lo que siempre me pregunto es cómo pudieron cómo puede tener esa alegría, esa cosa así tan cálida y tan impregnada de fe en la vida, con esas vidas que tenían. Bueno, tal vez a veces me pregunto si el tema de ser Hasidim no tenía también una fuerte influencia en esto, porque el creer que la vida era buena por más pobre que eras y que la presencia de Dios estaba en todas partes, creo que debe haber sido de alguna manera un fuerte consuelo y sostén para la gente que vivía en estas condiciones. No sé qué pensás vos acerca de esto que estoy diciendo, especialmente de la música. No, tienes razón. Lo que pasa es que es tan indistinguible la música klezmer de la música que era popular en esa zona, que no se sabe, es como el huevo y la gallina, no se sabe si la música klezmer coge de las músicas populares que había, o las músicas populares hoy en día en Ucrania, Polonia, Lituania son herederas del klezmer. Evidentemente
lo que sí es que en esta zona de residencia había muchos judíos y ellos cantaban y celebraban y lloraban también, porque lo que decías es parte del klezmer, lo que se llama el kvetch, el pellizco, es que justamente en la melodía más alegre siempre hay un tono trágico oculto y en la melodía más trágica siempre hay un pequeño rayo de esperanza. Sí, bueno, porque yo vuelvo a insistir. No sé si lo dije, y si no lo dije, lo digo ahora, pero creo que sí que lo dije, que la vez pasada estaba explicando a un grupo, un rabino, es un rabino ortodoxo, que el judío celebra, judío observante, y nosotros venimos todos de ellos, celebra la vida a la mañana cuando se levanta, que la vida es buena y merece ser vivida, y además ser vivida con alegría. Y aunque parezca una cosa muy ingenua, el judaísmo yo creo que se sostuvo en base a ese precepto religioso. Y bueno, tal vez la vida en esas condiciones y tan pesada tenía esa cosa, esa esperanza profunda de que todo iba a ser mejor y que todo iba a cambiar. Y yo creo que tal vez eso fue lo que sostuvo a esta gente en medio a veces de situaciones muy pesarosas. Yo puedo decirte, Jorge, que trabajo mucho con toda la historia de periodos muy, muy densos y oscuros, y sin embargo uno encuentra que pese a todo se las arreglaron para salir adelante y creer en el futuro. Y me causa mucha gracia porque encontré el otro día una canción que se llama directamente, que cantan unos chicos y que se llama Kvetch. Yo no sabía que era solo el pellizco, creo que también tiene otra forma de nombrarse. Así que sí, también uno, si mira luego también las pinturas de él, del pintor por antonomasia, cuando mira esos judíos de Chagall, donde mira esos cuadros y todo eso, también ve esa mezcla así de melancolía y tristeza profunda, pero también esa cosa de colorido, alegría, de todo eso que conformó la vida de toda esta gente, y como digo, nosotros todos, y de la que seguiremos hablando en próximas entregas, si te parece bien. Me parece perfecto. Nos encontramos próximamente y seguimos hablando de todo. Será dentro de 2 semanas. Recordamos la página www.milimcultural.com.ar, y para recibir el boletín electrónico escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Obenmergui, y seguiremos, como hemos dicho, transitando estos caminos de los judíos en el Imperio Zarista. Hasta entonces. Hasta entonces.